¿sí? Entonces, para que por favor entonces estos estudiantes, nuevamente los nombro: Andrés Betancourt, Farid Camilo Duque, Lucio García, David González Parra, Adriana Marisa Grijalva, Sejico Joa Torres, Daniel Mipaz, Brian Javier Molina, Jaime Álvaro Camilo Mora, para que me entreguen esta actividad esta mañana. Si de pronto no tienen activa, como le pasó a Paula, de pronto no tenían activa la plataforma, por eso no podían ingresar no podían subir la actividad. Es muy fácil, yo les había dejado ahí un video de cómo pueden subirla de dos maneras, ¿no? La actividad, ¿sí? Es para que así al final de clases nuevamente les comparto o les explico cómo es para que suban la actividad, ¿listo? Esa herramienta wiki creo que de pronto no la han utilizado, pero es muy buena porque a ustedes les permite varios servicios que al final de clases les voy a explicar, ¿no? Bueno, como les decía, en todas las clases siempre vamos a participar, ¿listo? Entonces, para ir anotando punticos de los que van participando y así poder exonerar de la siguiente actividad, ¿no? Que es la actividad del taller número 2, o sea, es decir, aquellos que entre más puntos participen, no es solamente que participe una sola vez y ya está, no, entre más puntos, el que más participe, entonces no presentaría la segunda actividad, ¿listo? Bueno, entonces el tema de hoy que vamos a ver, espero que lo hayan leído, es sobre organizaciones, ¿no? Entonces, es sobre la manera habíamos mirado planeación y ahora vamos a mirar organización, ¿sí? Para que ustedes vayan mirando. Bueno, esto es lo que lo habíamos mirado, etapas de planeación, que ese era el trabajo que ustedes tenían que hacer sobre las fases de la planeación en su empresa o si iban a crear una empresa. ¿Listo? Que esto ya lo habíamos mirado, alcances de la planeación, bueno, estaba la misión, la visión, y el tema número 2, que es la organización. Entonces, vamos a ver entonces qué es organización. Tenemos que la organización, según este cuadrito, miren que acá está estructura, sistematización, recursos, jerarquía, correlación de agrupación, funciones. ¿Quién me puede decir entonces, según este cuadro o lo que ustedes piensen, ¿no? ¿Qué es organización para ustedes? ¿Quién me puede decir? Profe, pues como ya lo habíamos mencionado anteriormente en la clase pasada, Sí. organización pues sería asignar las responsabilidades para llevar a cabo las diferentes actividades ya propuestas previamente y así tener un orden en cuanto a funciones. Y Listo. pues nos muestra que hay jerarquías también, ¿no? Sí, hay jerarquías con esas funciones. Muy bien, Diana. Mire que ella nos habla que esas actividades previamente hace referencia, lo que nos dice Diana, a la planeación. O sea, previamente tiene que haber una planeación para luego asignar unas funciones, ¿no? Unas responsabilidades, que está muy bien, que esa es una parte importante dentro de la organización, la responsabilidad. ¿Alguien más? ¿Qué podemos decir de organización según lo que leyeron, según lo que pues tienen de experiencia? ¿Qué podemos decir de organización? Profe, Sí, Brian. podría ser un proceso administrativo ejecutado en todas las empresas o incluso en grupos, ya dado la planeación, ya se lleva a cabo una función, ya se lleva a cabo
Ya se lleva a cabo estructurar todo el plan ahí, y dar la forma de ejecución. Muy de bien, entonces dicho lo que plan. usted me dijo, muy bien. En esa parte, Brian, en parte de estructuración, sí, cuénteme. Profe, yo quiero participar. Isabel, sí, cuénteme, Sí. Isabel. Bueno, la organización de una empresa se centra en las estructuras y los modos de actuación para conseguir que la empresa logre sus objetivos empresariales que se plantea cuando nos disponemos a crear una empresa. Es imprescindible definir cuál va a ser la forma en la que se va a organizar la empresa, pero que todos sus componentes sepan cuál debe ser el funcionamiento correcto, las funciones que les corresponden y las responsabilidades. Listo, muy bien. Entonces, mire que ya nos está hablando de las funciones, Isabel, de las funciones y de las responsabilidades. Y tiene, como decía también Brian, Isabel, que es una estructura. Entonces, partamos desde ahí, ¿no? O sea, la organización es una estructura, obviamente que es necesaria para sistematizar los recursos, ¿no? Que habíamos hablado, los recursos, que son los recursos humanos, recursos financieros, recursos de insumos o materia prima, todos estos recursos, ¿sí? Van sistematizados de manera organizada. Miren que antes teníamos que hacer la planeación para establecer esos recursos, mediante la determinación de jerarquías. Entonces, primero estructuramos, sistematizamos los recursos para poder establecer las jerarquías, y hay una correlación y agrupación ya de actividades con el fin de simplificar las funciones, porque si no, de lo contrario, existiría un desorden y todos quisieran hacer lo mismo, ¿no? Entonces, simplificamos funciones. Por eso es importante que la organización, porque se simplifican las funciones y saber a cada quien qué funciones le corresponde. Y recuerden que esto se debe llevar por escrito, ¿no? Porque lo contrario existe un desorden y existiría también que no haya compromiso y responsabilidad de ese trabajo. Lo mismo autoridad, ¿no? Del trabajo que le corresponde hacer. Entonces, saber hasta dónde tiene que llegar su autoridad y hasta dónde tendría que llegar las funciones que tendría que tener, ¿sí? Bueno, entonces, hasta aquí vamos lo de organización, lo que es organización. ¿Sí está claro entonces? Entonces, partamos que es una estructura. Siempre la organización va a ser una estructura, porque ustedes cuando miran el esqueleto de una organización, que es un organigrama, por eso es una estructura que va sistematizada, ¿no? Que va sistematizando pues, los recursos mediante las jerarquías y la correlación y agrupación de actividades para así simplificar las funciones, que ahorita lo van a entender mejor, ¿no? ¿Cómo van a simplificar esas funciones? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Sí está claro? ¿Qué es Profe, una yo no organización? entiendo muy bien lo de las sistematizaciones, no comprendo. ¿Cómo así? O sea, ¿qué está? No sé, no entiendo la verdad. ¿Alguien le quiere colaborar? Chicos, si entendemos los demás, ¿cómo puede ser sistematización? A ver si me captaron o no me captaron. A ver, cuénteme. Diana, ¿le quiere colaborar? Bueno, pues en cuestión de la sistematización, aquí pues en el cuadrito que nos muestra la profe nos dice que ya se ha formado una estructura, la cual se sistematiza. ¿Qué es sistematizar? Pues es ordenar, ya bien sea en un formato, bien sea en un cronograma, en un organigrama. Esas son los métodos para sistematizar la estructura del trabajo que se va a realizar. Y como ya está sistematizado,
Entonces, por ende, ya se sabe qué recursos se van a ocupar para todas las actividades que se han organizado. Creo que es eso. Sí, muy bien, Diana, muy bien, excelente. O sea, esa es la sistematización, ordenar de manera, y ya se puede, como tú dices, en un formato, en donde se lleva todo lo que se requiere de los recursos, ¿no? Financieros, de recursos humanos, ¿cuántos vamos a necesitar? La planta de personal, cuántas personas requerimos, ¿sí? Cuántas para la parte operativa, cuántas para la parte administrativa, cuántos directos, cuántos indirectos, ¿listo? Y luego vamos con las jerarquías, ¿sí? Ya una vez sabemos, entonces tenemos que identificar quién sería el jefe de cada área. ¿Listo? Muy bien. Eso es Diana, está bien. Entonces, sí tiene, sí, Paula, ¿sí está claro entonces qué es sistematización? Paula. Sí, profe, sí, ahora sí ya entendí. Listo, muy bien. Entonces, para lo cual, pues les sugiero que así para que vayamos avanzando, leamos pues siempre el módulo, ¿no? Entonces, así ya podemos organizarnos mejor. Bueno, de igual manera, en su módulo también está otra definición de lo que es organización. Entonces tenemos dos partes, dice concebida, dos conceptos, ¿no? Quiere decir, concebida como una entidad social y como una función administrativa. Es decir, la organización puede ser un grupo de personas. Cuando hablamos de organización, como entidad social, hacemos referencia a un grupo de personas. Y como función administrativa es ya la función de hacer, ¿no? La función de organizar, ¿listo? Entonces hay dos conceptos, ¿no? Que puede ser como entidad social o como función administrativa. Entonces, dentro de esto, como entidad social tenemos la organización formal e informal, que son los tipos de organizaciones que hay. Como función administrativa, lo que les decía en la anterior diapositiva, dice organizar, integrar, estructurar, ¿qué? Los recursos, ¿listo? Los órganos hace referencia a ese grupo de personas, ¿no? O a esas áreas donde van a estar ese grupo de personas para establecer relaciones y asignar atribuciones, ¿listo? Entonces, se establece relaciones, es decir, la relación que existe entre el área de contabilidad y sus subalternos, ¿no? O el área de mercadeo y sus subalternos. Y asignar atribuciones, entonces a cada quien qué funciones le corresponde, ¿sí? Eso es como la parte de organización que les explico de acuerdo a su módulo, que hay dos conceptos, ¿no? Les presenta ahí una entidad social y otra como función administrativa. Si estamos, entonces, está como entidad social, que es la organización formal, y como organización informal. O sea, cuando hablamos de organización, lo podemos decir que es un grupo de personas, ¿sí? Esa es organización. Pero como función es organizar, es integrar, es estructurar. ¿Listo? Si estamos, ¿alguien quiere aportar? Está claro, profe, gracias. Sí. Paula, ¿qué me dice? Brian, Isabel. Sí, profe, yo quisiera complementar qué es la organización. Ya. Ya, es un grupo social compuesto por personas, tareas y administraciones que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción tendientes a producir bienes o servicios o normativas para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder lograr un propósito. Listo, muy bien. Cuando hablamos de grupo de personas nos referimos al concepto como entidad social. ¿Listo? Entonces, ese concepto que ustedes, por eso cuando lean el módulo lo van a entender mejor, ¿no? O sea, como organización, como entidad social, hablamos de un grupo de personas. Si usted le dice, ¿qué es una organización? Decimos, es un grupo de personas que realizan unas actividades para tener un valor económico, ¿no? O para tener un crecimiento económico, ¿listo? Cuando hablamos ya de función,
Cuando usted dice qué es organizar, o usted qué va a hacer, organizar, integrar, estructurar, esos recursos es una función, ¿listo? Entonces hay dos conceptos de organización, como entidad social y como función. Si estamos, muy bien, Isabel. ¿Alguien más? Bueno, entonces seguimos. Dentro de su módulo esta parte no está, pero se las voy a compartir. Habla de etapas de organización, ¿no? Las etapas de organización son muy importantes. Hay dos etapas de organización. La una que es, por eso las coloqué en blanco, estas dos, que es la división del trabajo, y la otra que es la coordinación, ¿sí? Esas son las dos etapas. Entonces, primero partimos de la división del trabajo. Ya tenemos el plan, ¿no? La planeación o el plan, ¿no? Luego vamos a hacer la división del trabajo. Entonces, aquí vamos a delimitar las actividades con el fin de realizar el trabajo con mayor precisión y eficacia. Entonces, vamos a decirles a quién le corresponde cada función. Vamos a delimitar actividades, ¿no? Para que no exista, pues, un desorden. Esta, a su vez, dentro de la división del trabajo está la descripción de los procesos, está la jerarquización, departamentalización y descripción de habilidades. Entonces, vamos con la descripción de los procesos. Entonces, descripción de los procesos es establecer las actividades, ¿no? En un orden a realizarse. Entonces, ya vamos a ver, ¿no? Cómo es el orden que se debe realizar. Pero primero que todo es la división del trabajo, es decir, las funciones que cada uno va a cumplir, ¿sí? Para realizar ese plan estratégico o esa planeación que hubo primeramente. Luego de la descripción de los procesos ya utilizamos la jerarquización, que es la disposición de las funciones de una organización por orden de mando. Entonces, ¿quién va a ser el jefe de cada área? ¿No? Por orden de mando o por importancia, el jefe de cada área. Entonces, y luego sigue, ya que hacemos la jerarquización, hacemos la departamentalización, que es la agrupación de funciones o actividades en unidades específicas, conocidas como departamento. Entonces, si ustedes miran que en una empresa hay departamento de contabilidad, departamento de finanzas, departamento de mercadeo, departamento de recursos humanos, todo esto ya lo vamos a hacer con departamento, pero una vez que tenemos la unidad de mando de cada uno de estos departamentos. Y luego hacemos la descripción de habilidades. Entonces, ordenamos las actividades para realizar cada trabajo. Se han dado cuenta que en un contrato de trabajo que ustedes les pasan, dice sus funciones que debe cumplir, ¿no es verdad? Entonces, esa es la descripción de habilidades. Todo esto vamos a hacer la coordinación, es decir, vamos a armonizar cada actividad de manera eficiente para cumplir lo que estaba en la planeación. O sea, por eso van las dos, ¿no? Una vez que ya realizamos todas estas etapas, vamos a coordinar. Entonces, que cada uno cumpla los objetivos o las metas que se han establecido. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, esas son las etapas de la organización. ¿Cuántas etapas hay entonces? ¿Quién me puede decir? Profe, como tal... Sí, Diana. Perdón. Las etapas sí son las dos, o sea, solamente división del trabajo y coordinación, ¿cierto? Y esta parte, o sea, ¿por quién es realizada? Tanto por, o sea, división del trabajo y coordinación, ¿los establece una sola persona? Depende, digamos, ¿no? Depende de las empresas que se forman, ¿no? Si es una empresa que tiene, pues, varios accionistas, socios, entonces todos los socios realizan. Recuerdo que en la próxima clase les decía
que los altos mandos son los que se encargan de estas etapas principales, ¿no? Primeramente, pues la planeación empresarial y luego la organización, que serían los altos mandos. Si es una sola persona, pues el que crea la empresa, pues esa sola persona realiza las etapas. De lo contrario, pues solamente las realizan por los accionistas o los socios que hacen parte de esa empresa. ¿Sí? Listo, porque gracias. ¿Alguien más? Entonces, recuerden, ¿no? De pronto, si en un parcial o durante la experiencia que tengan de su trabajo, entonces las etapas de organización son 2, división de trabajo y coordinación. Los demás, descripción de procesos, jerarquización, departamentalización, descripción de habilidades, van dentro de la división del trabajo. ¿Listo? Que son unas fases dentro de esa parte. Bueno, chicos, entonces vamos a ver los conceptos importantes relacionados con la organización. Estos conceptos estaban en su módulo, ¿listo? Les voy a preguntar y ustedes vamos a hacer como una pequeña dinámica. O sea, es decir, por ejemplo, leo, ¿no? El proceso de desarrollo de formar ordenadamente los recursos físicos y humanos esenciales para lograr las metas de la empresa es... ¿Quién me puede decir? El proceso de desarrollar de forma ordenada los recursos físicos y humanos esenciales para lograr las metas de la empresa es... Profe, Cuénteme. organizar. El proceso de desarrollar de forma ordenada los recursos físicos y humanos esenciales para lograr las metas, muy bien, es organizar. ¿Listo? Eso es el proceso, habíamos dicho proceso, habíamos dicho estructura. Muy bien, Brian, organizar. Otro ítem, dice, entidad que hace posible que un grupo o un equipo trabajen juntos con más eficiencia de la que lograrían solos para alcanzar las metas. ¿Eso qué se refiere, ese concepto? Profe. Sí, Brian. Organización. Organización, mires que estamos ahí, no estamos pilosos hoy. Entonces, miren, cuando hablamos de proceso, hablamos de estructura, es organizar. Cuando hablamos de entidad, ¿no? De entidad, es organización, ¿sí? Una entidad. ¿Qué es un organigrama? ¿Quién me dice? ¿Quién quiere participar? Profe. A ver, dejémoslos a los demás, Brian, un ratito. Bueno, ¿Qué yo. pensamos los demás? Yo. Diana. El organigrama, que ya lo había mencionado, es el esquema en el que se organiza y se relaciona el trabajo que debe desempeñar cada funcionario. Muy bien, el esquema. ¿Alguien más? ¿Quién quiere decirme? Paula, ¿qué podemos decir? ¿Qué es organigrama? Un lugar donde se organiza las ideas y las cosas que se van a hacer. Un lugar. Pues no un lugar, sino algo, no sé cómo diría, un formato, un documento. Es más bien como un formato, lo que usted dice, ¿no? O sea, el organigrama en sí es como el esqueleto de la empresa, ¿sí? Como nosotros que tenemos nuestro esqueleto, ahí el organigrama es el esqueleto, es la base de la empresa. Por eso cuando ustedes miran hay empresas que sí lo tienen, ¿no? La figura del organigrama, donde dice está el gerente, luego está el subgerente, luego están los departamentos y en fin, los demás empleados, ¿no? Entonces ahorita vamos a mirar más adelante las clases de organigramas, pero sí es una estructura, o en sí le pueden decir es el esqueleto de la empresa, o es la estructura donde se ordena las responsabilidades y funciones de
de los empleados, ¿no? Pero, en fin, se conoce como el esqueleto de la empresa, el esqueleto de la organización es el organigrama. ¿Listo? Bueno, entonces me voy a regresar acá. ¿Y qué sería la unidad de mando? ¿Alguien ha escuchado qué es la unidad de mando? ¿Qué me pueden decir? Daniel, unidad de mando. ¿Qué puede ser, Daniel, unidad de mando? Profe, yo quiero participar. Bueno, Isabel, dígame. Bueno, la unidad de mando es que cada empleado debe recibir instrucciones sobre una operación particular solamente de una persona, o sea, solo de un dicho jefe. Esto significa que los empleados deberán recibir órdenes de un superior. Eso es unidad de mando. Muy bien, lo explicó muy bien Isabel. Esa es la unidad de mando, es decir que una persona solamente recibe órdenes de un solo jefe, se recibe, ¿no? No podemos tener varios jefes, sino un solo jefe, porque si no se convierte en un desorden. Esa es la unidad de mando. Bueno, entonces, ¿alguien más? ¿Qué me quiere decir? Marlon, ¿qué más aporte podemos dar de unidad de mando? O un ejemplo. Yo no les he escuchado la voz de Amar, Camilo. profe. Camilo, ya ves, yo ya le iba a nombrar Camilo, ajá. Dígame, ¿qué es la unidad de mando? Pues ¿Qué podemos, un ejemplo? vienen siendo los rangos jerárquicos de la empresa de cada función, pues, ¿no? O sea, como dice, cada área necesita un mando, entonces, pues, es como es regirse, pues, ¿cómo se dice? A la norma que da una sola persona o varias personas, pues, pero es regirse a una norma, pues, que da alguien, pues, de mayor, ¿qué se puede decir? Jerarquía. Sí, muy bien, o sea, es decir que tiene un solo jefe, ¿no? Es decir, sí, la parte jerárquica se debe complementar con no digamos política, sino principio, ¿no? Dentro de la empresa comunidad de mando, que no se puede recibir de varios jefes. Por eso lo que usted nos dice, la parte jerárquica, donde va el jefe de cada área y él es el que puede dar órdenes a sus subalternos, si no se convierte en un desorden, ¿es verdad? Entonces, miren que cuando ustedes, si leen muy bien sus contratos, dice recibir órdenes del jefe inmediato, ¿no? Entonces deben tener en cuenta el jefe inmediato, ¿no? No dicen los jefes inmediatos, no, el jefe inmediato. Y ese jefe inmediato tiene así, como jerárquicamente, ¿no? El jefe inmediato puede tener otro jefe y así sucesivamente. ¿Listo? Para que así no estemos con un desorden. Dice agrupación de las funciones relacionadas, otro concepto de unidades manejables para lograr objetivos de la empresa de manera eficiente y eficaz. ¿A qué nos referimos entonces? Agrupación. Agrupación de las funciones relacionadas en unidades manejables para lograr objetivos de la empresa de manera más eficiente y eficaz. Eso ya lo habíamos mirado, ¿no? En la división del trabajo. Cuando les decía el área contable, el área de mercadeo, el área de financiera, ¿a qué nos referimos? ¿Área o qué le podemos decir ahí? Esa es la departamentalización, Muy ¿cierto? bien, ya, departamentalización. ¿No? Acordémonos, o sea, es decir, cuando decimos antes
O sea, específicamente el concepto propio es departamento de contabilidad, departamento de recursos humanos. Entonces, esa agrupación de actividades relacionadas, ¿no? Para lograr los objetivos de la empresa de manera eficiente y eficaz. ¿Por qué decimos agrupación de las funciones? Porque en la parte contable, si existe, por ejemplo, un profesional que maneje muy bien la contabilidad, no lo puedo colocar en el departamento de sistemas, ¿verdad? Ahí tendría que estar un ingeniero de sistemas. Y así, o sea, en el departamento de marketing tiene que estar, no lo puedo colocar, por ejemplo, digamos, más específico, al ingeniero de sistemas no puede estar en el departamento de marketing, ¿sí? O el contador, ¿no? No puede estar en el departamento de marketing porque más lo necesito en el departamento de contabilidad, ¿verdad? Entonces, miren que esa agrupación de funciones deben estar relacionadas y unidas de manera que se las pueda manejar y que sea por el trabajo más eficiente, más eficaz. De lo contrario, pues tendrían que capacitar a cada persona que va llegando a cada departamento. Trabajo dice que un ejecutivo desempeña al asignar responsabilidad y autoridad a otros y hacer que responda por los resultados. Este proceso hace posible la administración porque permite lograr los objetivos mediante otras personas. ¿Qué podría ser ese concepto? Trabajo. Trabajo. ¿Profe? Sí, Brian. Delegar. Muy bien, Delegar delegar. sí. Delegar, ajá, que asigna responsabilidades, ¿no? Ujú. Sería esa parte. ¿Qué es centralización? ¿Quién me puede decir qué es centralización? ¿Quién quiere participar? A ver, ¿qué es centralización? Camilo, ¿qué me dice? ¿Qué es centralización para usted? Para mí, profe, pues centralización, pues se me hace que pues no tengo muy clara la idea, pero Ya. pues con lo que hemos mirado, pues es como la parte en la que se organiza la empresa y pues genera su mando, y entonces pues la centralización vendría siendo las empresas que son dirigidas por una sola persona, ¿no? Y descentralización pues sería las que están dirigidas por varias, y eso, pues Ujú. pienso. Listo. ¿Alguien más? Bueno, para no demorarnos entonces, centralización es cuando el poder está centrado, como usted me decía, Camilo, ¿no? En una sola persona. Un ejemplo de centralización puede ser la iglesia, ¿no? La iglesia solamente tiene una sola persona donde está centralizado su poder, que es en el Papa, ¿sí? Entonces, que esa sola persona manda a todos los demás, es decir, no tiene ni áreas o departamentos, solamente es un solo jefe y listo. Entonces, cada personal obedece a esa sola persona, ¿no? Porque él es el único que tiene el poder. Descentralización es cuando se delega, ¿no? Autoridad de una manera pues organizada, ¿no? Lo que está pasando, la mayoría de empresas son descentralizadas. ¿Por qué? Porque delegan autoridades. No existe solamente un jefe, sino que el poder está, o la autoridad, más bien digamos la autoridad, está en los diferentes departamentos para que así se pueda tener una mayor responsabilidad, ¿no?
Y eso es en todas las empresas, incluso en los colegios, las universidades. No puede ser que el rector simplemente, sino que el rector delega a los decanos de cada facultad o directores de cada facultad, y usted como estudiante no se va directamente al rector, ¿no? Sino que se va al decano si quiere realizar una solicitud, alguna queja, va donde el decano, ¿no? Entonces, para que así le dé una solución propia, no el rector, porque el rector está empapado de tantas cosas que tienen que hacer. Por eso delega, ¿no? Y ellos a su vez, los decanos, tienen que obedecer y hacer cumplir también sus funciones, las funciones al rector, ¿no? Entonces, el decano es el que da cumplimiento, pues, de todo lo que se realiza, ¿no? Le da al rector, ¿no? De todo lo que se realiza en la facultad. Le da una información de todo lo que realiza. Entonces, así se puede tener, se ve la descentralización y la centralización, ¿verdad? La centralización se ve, por ejemplo, en pequeñas empresas, ¿no? Pequeñas empresas que solamente son unipersonales, es decir, que tienen una sola persona a cargo, ¿sí? Esas pequeñas empresas se ve la centralización. Ya grandes empresas o medianas empresas ya son descentralizadas en sí, ¿no? Otro tema nos dice que por qué organizarnos, ¿no? Entonces, ahí en su módulo nos aparece como una especie de, de gráfica, no de gráfica, sino como sí, un diálogo donde nos dice, si para todos, dice aquí, ¿no? Si para todos es claro que nos organizamos con el propósito de alcanzar nuestras metas y objetivos, yo no entiendo por qué me han presentado este trabajo, ¿listo? ¿A cuál de ustedes se les ocurrió que podemos organizar algo que no hemos planeado? Mire que antes teníamos que hacer la planeación. Entonces en su módulo aparece este diálogo donde dice que no hay una planeación. Entonces dice, discúlpenos, doctora, usted tiene toda la razón. Si no tenemos un plan, no podemos en verdad formular objetivos. Y sin esto no tenemos razones para organizarnos. Si no tenemos un plan, ¿para qué nos vamos a organizar? ¿Sí? En toda empresa, así iniciemos una empresa. Por eso les decía en su actividad que tenían, pues que hoy presentarme esa actividad. Decíamos que tenían que realizar una planeación, ya sea en la empresa donde están trabajando o para crear su propia empresa, ¿sí? La planeación para crear su propia empresa, si no la tenían, ¿no? Entonces, algunos que si podrían pues presentar de la misma forma, ¿no? Alguien me preguntaba, no recuerdo quién era, si podía ser para la empresa donde trabajaban o va a crear una empresa. Podía ser igual, ¿no? Las dos maneras eran buenas, ¿sí? Eran aceptables. Entonces, miren que hay una planeación antes de tomar decisiones, antes de empezar a organizarse. De lo contrario, pues no tendríamos para qué organizarnos, ¿listo? Y en esto me voy acá, que ustedes me van a responder en su módulo. Hay algo que me gustó mucho y dice principio de correspondencia entre la responsabilidad y la autoridad. Ustedes me van a ayudar en esto, ¿no? Dice, imposible en estas condiciones, no puedo responder por el presupuesto de ventas. Alguien se queja porque no puede responder, dice. Si no me dan autoridad para tomar decisiones con respecto a los vendedores, Oscar renuncia a esta responsabilidad. Entonces, ¿está de acuerdo con el planteamiento que hace Oscar? O sea, es decir, Oscar dice, si no le dan autoridad para tomar decisiones respecto a sus vendedores, me imagino que ahí es un director de comercial, ¿no? Entonces, él renuncia, porque ¿qué va a hacer si no tiene autoridad? ¿Listo?
Dice, ¿estás de acuerdo con el planteamiento que hace Oscar? ¿Sí o no? ¿Podemos delegar las responsabilidades que nos son asignadas? Entonces, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Qué podemos decir? ¿Sí están de acuerdo o no estamos de acuerdo? Según lo que hemos hablado. A ver, Marlon me escribe. ¿Por qué estamos de acuerdo? No es solamente decirme sí. A ver, Marlon, ¿por qué podría estar de acuerdo usted? Que me dice que sí está de acuerdo con delegar autoridad a Oscar. Daniel, mi paz, ¿qué me dice Daniel? ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo, A ver, cuénteme. ¿Quién? Camilo, sí, cuénteme, Camilo. Si estamos de acuerdo o no, entonces nos regresamos acá. Dice, ¿podemos delegar responsabilidades que no son asignadas a Oscar, sí o no? Camilo. profe, pues, según pues cómo se mira, pues la empresa, pues, Oscar, pues, está pues más metido ¿cómo se dice? En el trabajo de los demás, entonces sabe qué responsabilidades puede brindar a cada empleado, ¿no? Lo que Ya. tocaría hacer es que, como es una empresa, pues, hacer como unos conductos regulares y generar pues todo pues con papeles y todo eso para que se le dé a Oscar pues la posibilidad de manejar un grupo y se creen unas nuevas funciones pues en eso pues si es que es necesariamente pues que lo necesita la empresa pues, ¿no? Ujú. Muy bien, es decir, todo tiene que estar por escrito, ¿no? En un documento donde se especifique que Oscar, porque me supongo acá, ¿no? Dice que respecto a los vendedores de Oscar, ¿no? Entonces, es decir, él tiene un grupo de vendedores y no le delegan autoridad a él, ¿no? Entonces hay que delegar mediante un documento las funciones que tiene Oscar con respecto a sus operarios, que en este caso serían los vendedores. ¿Listo? Muy bien, Camilo. ¿Quién más quiere participar? Daniel. Profe, qué pena, es que lo que pasa es que se me está cortando mucho el internet y no le escucho por partes, por eso Ya. no he participado mucho. Ah, bueno. Entonces, vamos entonces a mirar qué dice aquí en su módulo. Dice, ¿podemos delegar responsabilidades que no son asignadas? Dice, sí, claro, para que Oscar pueda responder por el presupuesto de ventas, debe tener todas las autoridades para seleccionar, miren, estimular y despedir al personal de ventas. ¿Sí? Entonces hay que generarle todo en un, como decía Camilo, en un documento donde se dice que tiene que seleccionar, estimular o motivar a sus subalternos y despedir al personal. El principio de correspondencia o paridad afirma, la autoridad necesaria debe corresponder a la responsabilidad. Ese es un principio de la organización, autoridad y responsabilidad. Esta paridad no es matemática, sino coextensiva, puesto que ambas se refieren a las mismas atribuciones. La correspondencia en el volumen de autoridad y responsabilidad es necesaria para evitar responsabilizar a los subordinados de ciertos deberes, sin que tengan la suficiente autoridad, o en el caso contrario, dar demasiada autoridad y exigir poca responsabilidad. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a mirar para que si de pronto no está claro en los principios, ¿no? De responsabilidad y autoridad.
Entonces vamos a ver por qué organizarnos, ¿no? Nos organizamos con el propósito de alcanzar las metas y los objetivos que tenemos planteados en la empresa. Ese es el por qué organizarnos. El alcance de la organización, entonces, está en la parte de nivel institucional, nivel intermedio y nivel operacional. El nivel institucional abarca la empresa como totalidad. Se denomina diseño organizacional, el cual puede ser de 3 clases. Puede ser lineal, funcional o lineal y staff. Esto lo vamos a explicar más adelante, ¿no? La organización de cada uno de estos. O sea, el alcance de organización puede ser a nivel total de la empresa. Y puede ser de 3 clases, ¿no? El nivel intermedio es por departamento. Entonces yo ya les había nombrado, ¿no? Departamento de mercadeo, de finanzas, de contabilidad, de recursos humanos. Es el nivel intermedio. Y el nivel operacional ya sería el nivel más bajo o los subalternos, ¿no? Que sería entonces enfocada hacia cada tarea, actividad u operación específica. Entonces ya va claro a cada uno qué le corresponde, qué función le corresponde a nivel operacional. Entonces a cada subalterno, a cada operario o cada empleado tiene su contrato, ¿no? Y en su contrato aparecen las tareas y las funciones. A ese nivel es el que se refiere el alcance de organización, al nivel de cada tarea, de cada función, y usted se hace responsable de sus funciones. Cuando firma su contrato, es porque ya está responsable de esas funciones, y si falta esas funciones, pues no, pues depende de cada empresa, un memorando o lo sacan de la empresa inmediatamente si no cumple con esas funciones, ¿listo? El nivel institucional es a toda la empresa, abarca toda la empresa a nivel institucional. Ese es el alcance de la organización y el nivel intermedio es por departamento o por área. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguien quiere aportar? ¿Sí está claro? Sí, profe. En síntesis, es el nivel de alcance es el intermedio, el operacional y el último, ¿cómo es? El nivel institucional, el primero, que es toda la Institucional. empresa. Ah, ya. El nivel intermedio y operacional. Hagan de cuenta como los mandos, ¿no? La primera unidad de mando, luego el nivel medio, medio o intermedio, y al final está el nivel bajo, ¿no? O el nivel operacional, ¿sí? Esos son los alcances que tiene la organización. ¿Sí está claro? Entonces, ese es el alcance de la organización, porque el organizarse o el tener una organización parte del nivel institucional, o sea, el organigrama o la organización que se realice ya puede ser utilizando pues la estructura de organigrama, ¿no? Pertenece a toda la empresa y también dentro de ese organigrama, para que lo entiendan mejor, hay un departamento y dentro de este también hay un nivel operacional, ¿sí? ¿Sí estamos? El nivel institucional es el nivel más alto, ¿no? Por ejemplo, en este caso en la educación, digamos, ¿no? Tenemos al rector, ¿listo? El rector o el director de la universidad es el nivel institucional, nivel más alto. Porque él va a manejar toda la empresa, va a saber de todo, ¿no? La totalidad de la empresa, cualquier cambio que se haga importante, tiene que consultarlo con el rector. El nivel intermedio, ¿quiénes entrarían en nivel intermedio? Si acá está el rector, ¿quién entraría? Por ejemplo, pueden entrar los coordinadores académicos, ¿no es cierto? O secretario académico. Puede entrar el vicerrector también, ¿no? Hay en universidades que hay rector, vicerrector y los coordinadores académicos. O los directores de cada facultad, ¿no? O decanos. Ese es el nivel intermedio. Y el nivel operacional, ¿quiénes van? Los docentes. Es el nivel operacional. Entonces, que tenemos que dar, autorización o se limita la autorización y recibimos órdenes
de los decanos o de los directores o de los coordinadores académicos. ¿Listo? Eso es la ley para que ustedes me entiendan. ¿Sí está claro? Entonces, nivel institucional está el rector, nivel intermedio los decanos, para no irnos tanto, y el nivel operacional estaríamos los profesores. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, con ese ejemplo creo que está bien, ¿no? ¿Alguien quiere aportarme otro ejemplo más? Brian, ¿qué me dice? Brian está, se cayó Brian ya. ¿Qué sería que le pasó? Brian, ¿no? Ya, Bueno, profe, entonces, aquí sí, estoy. cuénteme, Brian, ¿qué podíamos No, aportar, ¿no? Otro nivel institucional, intermedio y nivel operacional. Un ejemplo. un ejemplo podría ser en una empresa, ¿Ya? podría ser en institucional el dueño. Ajá. O el gerente. En, bueno, Ujú. en intermedio podría ser por parte, pues según como lo veo yo, inversores, o si nos vamos un poquitico más abajo, podría ser ya los jefes de piso, por decirlo así. Listo, Y muy ya bien. en operacional ya serían los empleados, ya los operativos, por decirlo. Listo, muy bien. Sí, ese es como muy, sí, así es claro, es muy básico, ¿no? Entonces está el dueño de la empresa, en la parte que trabajan los jefes de piso y los empleados de cada jefe de piso. ¿Listo? Bueno, sí, pienso que está claro ahí. Listo, entonces ese es el alcance. Y vamos con los principios de la organización. Entonces tenemos varios principios que aparecen en su módulo, y de igual manera les di pues otros principios que no están en su módulo, pero que son importantes para que lo sepamos, ¿no? Entonces, está el principio de la especialización. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de principios de la organización, primeramente se refiere como a la base de en qué se rige la organización o qué sería importante para la organización. Entonces está la especialización, ¿sí? Ese principio de especialización, es decir, habla de mayores, que sea más específico cada campo de acción de su trabajador y con esto logrará ser más eficiente y con mayor destreza. Entonces hay que especificarle, ¿no? Sus actividades, así sea que tenga una especialización en el área o de lo contrario, que se especialice dentro de la organización, ¿no? Puede ser ya por experiencia, ¿no? Entonces se define las actividades que tiene que hacer de manera específica. Ese es el principio de especialización. Entonces, el contador se le especifica. Digamos, ¿qué actividades puede tener un contador? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué podría ser? Profe, pues en parte tengo entendido que los contadores se coordinan con los administradores para llevar a cabo cuentas, notas, hacer en parte inventarios, ecualizar esto de, ¿cómo se dice esto? Los precios de la mercancía, aparte de eso, hacer balances económicos, tanto del dinero que ingresa a la empresa como el que sale. Y esas son las especificaciones, como nos dice Brian, de las funciones, por ejemplo, a grandes rasgos, ¿no? De un contador. Entonces hablamos de llevar el detalle de los inventarios, llevar lo que es un balance, un estado de resultados, todas estas funciones que son a grandes rasgos los precios de las mercancías, lo que es la facturación, ¿no es cierto? Llevar un control, entonces eso haría un contador, ahí se está especificando las actividades. Por ejemplo, de un administrador, ¿alguien me puede decir de un administrador qué podría ser? De un administrador, que ustedes son
La mayoría son administradores de acá, ¿no? Administrador. ¿Mm? ¿Qué podría ser? Profe, ¿puedo le doy la oportunidad a un compañero? Cuénteme. A ver, Brian, cuénteme, administrador. Pues como administradores tenemos la responsabilidad de hacer salir un poco más a flote la empresa, porque en parte somos responsables de toda la parte, por decirlo, de la cara de la empresa, no de lo que está dentro, sino de lo que está afuera. Somos responsables tanto de los empleados, de su organización, de todas sus funciones, aparte de llevar un control de calidad de los productos, de que se esté cumpliendo, de que se cumplan todos los acuerdos, en parte de los contratos de los empleados, de que ellos estén realizando sus funciones correctamente. Estamos también a cargo de la parte de ver que se esté atendiendo bien al cliente, de intervenir en caso de cualquier problema, cualquier inquietud, cualquier cosa. Eso lo tengo entendido más o menos. Entonces, especificando así como muy a grandes rasgos, el administrador, entonces se encargaría del control de los empleados, del control de los acuerdos que existan, ¿no? De igual manera de administrar, como la palabra lo dice en su totalidad, administrar la empresa, administrar la parte contable también, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que, como administradores, saber leer un análisis financiero para poder interpretar qué está pasando con la empresa, ¿no? Entonces, saber leer muy bien, hacer un análisis de ese balance, hacer un análisis de ese estado de resultados, hacer un análisis de las cuentas, tanto de activos como pasivos, para identificar qué está pasando con la empresa. Entonces, es llevar un control total, que sería como administrador, y así se especifica cada función, ¿no? De manera especializada a cada uno que le corresponde, ¿no? Entonces, mire que en los contratos está especificada la función que cada uno tiene. Ese se denomina el principio de especialización. Vamos entonces con la jerarquía. Entonces, jerarquía, se debe establecer entonces los centros de autoridad desde el más alto hasta el más bajo. Desde el más alto ejecutivo hasta el más bajo ejecutivo, donde se logre pues una comunicación necesaria de todas las partes para lograr los objetivos planteados, ¿no? Entonces, esa es la jerarquía, ¿sí? Entonces, son los centros de autoridad del más alto al más bajo, que no lo confundamos con unidad de mando, que es diferente. Y hablamos de autoridad y de responsabilidad, que les había indicado en su módulo, que había esa gráfica, ¿no? Autoridad y responsabilidad. ¿A qué grado de responsabilidad es conferido, por ejemplo, a cada uno que le corresponda, ¿no? El grado de autoridad. Entonces, ¿qué grado de responsabilidad tiene hacia el grado de autoridad necesaria para cumplir las actividades que le den? ¿Sí? Entonces, es decir, usted, entre más alto sea su cargo o más autoridad tenga, va a tener mayor responsabilidad, ¿sí? Por eso hay una correspondencia de autoridad y responsabilidad en el grado de autoridad. Entre más alto tenga su cargo, por ejemplo, como hablábamos ahorita, decía Brian, administrador de la empresa, entonces va a tener un mayor alto grado y va a tener una mayor responsabilidad, porque todo lo que usted, documento que llegue, tiene que autorizarlo, tiene que firmarlo, y si no lee, si no hace bien las cosas, que va a caer, la responsabilidad va a ser suya, ¿sí? A tal punto que hasta puede, si no realiza bien las cosas y hay algo grave, ¿no? Puede también hasta ir a la cárcel si no tiene un grado de responsabilidad, porque dice uno, chévere, sí, ser el jefe, o chévere tener un mayor control, ¿sí? Pero en caso de empresas súper grandes, quien si no tiene una buena responsabilidad, si no sabe
bien cómo hacer, el saber mandar, el saber hacer, entonces se puede perjudicar, ¿no? Entonces ese es el grado de responsabilidad. Ya si en términos medios, si vamos, por ejemplo, a un nivel departamental de área, entonces el grado de responsabilidad es menor. Y todo, cualquier documento que tenga, tendrá que pasar a su jefe mayor, es decir, si digamos, por ejemplo, el jefe de contabilidad, antes de pasar su balance o su estado de resultados, debe ser firmado por el jefe principal, ¿no? Por el administrador o por el gerente, para que así el que tiene mayor responsabilidad sería el jefe principal, ¿sí? En el nivel intermedio, usted es responsable, por ejemplo, de sus subalternos, de sus funciones como contador, de llevar una buena contabilidad, de que esté bien realizado todo lo que se requiere en cuanto a cuentas, en cuanto a inventarios, en cuanto a órdenes de pago, ¿no? En cuanto a presupuesto también. Entonces, todo eso tiene que pues tiene su responsabilidad, ¿listo? Como contador. Entonces, el grado, entre más grado sea alto, sea más alto el grado, mayor va a ser su responsabilidad. ¿Sí estamos? Preguntas, chicos, que quieran hacerme respecto a esto, de autoridad y responsabilidad. Camilo, ¿qué me dice? ¿Sí está claro? Sí, profe, sí está todo claro. Entonces, Paula. Paula, ¿sí está? ¿Sí Sí, está claro? profe. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Sí. Entonces, de acuerdo a eso, pues vamos a ir avanzando. Miren que después ustedes tienen su parcial, ¿no? El 3 de septiembre, su parcial. Entonces, más o menos vamos a ver como lo de planeación y lo de organización. Tenemos otra parte que es la unidad de mando. ¿Qué hablado de la unidad de mando? Que es un solo jefe, ¿no? Esa es un principio, que no se puede tener varios jefes, sino un solo jefe. Esa es la unidad de mando. El principio de definición funcional, o aquí no se mira, creo que dice difusión, ¿no? Difusión es la parte ahí. Difusión, sí. Entonces, definición funcional o difusión quiere decir lo que nos hablaba anteriormente Camilo, que todo tiene que ser por escrito, las disposiciones que se hagan de las obligaciones de cada puesto. Debe publicarse y ponerse por escrito para disposición de los miembros de la empresa que tenga relación con los mismos. Entonces, por ejemplo, si el decano contrata a la secretaria, él debe saber qué funciones va a realizar su secretaria, ¿no? Para por lo mismo es importante tener todo por escrito. Para eso están los documentos, para eso está la parte de un organigrama, para eso está también el contrato donde se especifican las funciones. Y así, pues no podemos obligar a otra persona, por ejemplo, el decano no puede decirle a la secretaria que haga funciones de aseo, si eso no está dentro de su contrato. Y además es algo que puede ser también denigrar a esa persona, ¿no? Entonces, si está preparada para ser secretaria, entonces tiene que realizar sus funciones de secretaria. ¿Listo? Entonces, miren que sí, pueda que la persona esté dispuesta y bueno, que sí, que sea, ¿no? Una persona sencilla y por eso no podemos pasar por encima de ellos y decirles, no, bueno, va a hacer el aseo. Si eso no está dentro de mis funciones, yo no lo puedo hacer. Incluso lo puedo también o demandar o ir ante recursos humanos, ¿no? Presentar también una queja sobre mi jefe o sobre el jefe de la secretaria que está tratando mal a esta persona. ¿Listo? Entonces, esa es la parte de difusión. Por eso todo tiene que estar por escrito. Hablamos de amplitud o tramo de control, se refiere a disponer un grupo de colaboradores que reporten a un superior para realizar específicamente sus funciones.
Entonces, todo tiene todo tiene lo que es, digamos, si tenemos una queja, tenemos algo que siempre debe haber un control, ¿no? Un control de parte del superior para que realice eficientemente las funciones. Como les decía, si el decano es el jefe inmediato de la secretaria y del secretario académico, si tenemos algún problema, ya de nuestras funciones, o si tenemos un problema personal y tenemos que pedir permiso, tendría que ser con el decano, ¿no? No puedo ir a pedirle permiso al rector, porque eso no me conlleva, sino al decano, que es mi jefe inmediato, ¿no? Entonces ya llevando un orden, ¿no? Lo mismo, si tengo una queja, el decano, si tiene una queja de la persona, de la secretaria, puede ser, o del secretario académico, primeramente tiene que hablar con el secretario académico o con la secretaria. Y luego, si ya no hay una solución, ya nos vamos al jefe de recursos humanos. Y no podemos hacer una carta directamente al rector, no, porque todo lleva un orden. Eso es lo que se refiere, el tramo de control, ¿sí? Entonces, el tramo de control se lleva es por jerarquías, ¿no? Entonces, todas las órdenes que se reciben o quejas que se tenga debe ser del jefe inmediato para poder tener así un control por parte del superior. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos claros? Diana, ¿qué me dices? Señora, ¿Sí estamos claros? sí, todo claro, sí, señora. Bueno, muy bien. ¿Ejemplos que quieran darme o algo que de pronto les haya pasado en esta parte de tramo de control o de amplitud? ¿Qué me pueden decir? Que han tenido experiencias. Isabel, que está tan calladita, Isabel, ¿qué me dice? No, profe, aquí estoy. Pues verá, La miro y está, la, pero no la he la escuchado. ya, profe, ya voy a participar. La amplitud. Pues hay un El límite tramo en de cuanto al control. número, Ajá. hay un límite en cuanto al número de los subordinados que debe reportarse a un objetivo, de tal manera que éste pueda realizar todas sus funciones específicamente. Ujú. Eso es amplitud. Amplitud o tramo de control, lo que les decía, ¿no? Anteriormente. Es decir, el decano solamente, como les decía, el ejemplo del decano, que solamente tiene les decía, el secretario el secretario académico y la secretaria, que serían los dos operativos. Entonces, ¿hacia dónde va ese control? Hasta ahí. Él no puede ir a controlar otra área, ¿no? Sino la área que le corresponde. Eso sería. Entonces, y así, ¿no? Y así si nosotros tenemos, como les decía, quejas o alguna cosa, tiene que ser específicamente con el jefe inmediato, porque es el único que controla o da las órdenes. ¿Listo? Muy bien, Isabel. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos cansados? Marlon dice que no tiene audífono, ¿no? Que no tiene. A ver, dice. Marlon dice, porque si a él no le dan autoridad, él no puede hacer nada para que los trabajadores le tengan respeto y cumplan con su labor. Esto no sé a qué será que se refiere Marlon. Paula, ¿qué me dice? ¿Qué podemos decir de tramo de control o amplitud? Paula Barrios. ¿No está Paula? Bueno, entonces. Bueno, Paula se ve que no está. Camilo. Ya, profe, pues ¿Cómo lo define usted el tramo de control según lo que hemos hablado ahorita? Amplitud o tramo de control.
Mm, Pues no tengo muy clara la idea, profe, pero sí, mira, pues voy a tratar de explicar, ¿no? Creo que esos pues son estructuras Ujú, para que pues estructuras de organización para las diferentes empresas, ¿no? Pues pienso que según se divide pues en mediana, grande y pequeña empresa, pues toca hacer un tramo de control y hacer otro esquema, pues cada empresa pues va necesitando su diferente control, pues, y sus diferentes, ¿qué se dice? Mm, Áreas para realizar el control de cada función. Pues pienso, ¿será así? ujú. ¿Qué dicen los demás? Bueno, el tramo de control no es tanto como la parte de área, sino eh, que cada jefe o superior eh, tiene un grupo de colaboradores, ¿no? Un cierto grupo de colaboradores para realizar de manera eficiente pues, las funciones, ¿no? Se debe disponer de ese grupo de colaboradores. Eh, como nos decía, creo que Isabel me decía, ¿no? Que digamos un jefe tiene cierto grupo de colaboradores, si puede solamente, si tiene 5 colaboradores, hasta eso puede tener como máximo. No puede tener más de 10 colaboradores, más de 15 colaboradores, ¿listo? Es así, entonces un grupo que él pueda manejar, que no pueda sobrepasar, digamos 20, 30 colaboradores no se puede tener, ¿no? Algo que sí pueda manejar. Pero que cada uno reporte pues las funciones a ese jefe, que cada empleado o cada operario reporte sus funciones. De pronto esto lo vamos a entender mejor cuando miremos el organigrama, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grupos de colaboradores que tenemos ahí? Eso es como el tramo de control, por eso les daba el ejemplo, ¿no? Que en el caso del decano que tenía la secretaria y el secretario académico, que solamente esos dos eran los colaboradores y que si alguna queja o algún reclamo tenían que hacerlo hacia el decano, no podrían saltarse ese control hacia el rector, por ejemplo. Entonces, eso es como la amplitud o tramo de control. ¿Listo? ¿Sí quedó como claro, Camilo? Sí, profe, ya tengo la idea. Sí, entonces sí es como esa, la parte por eso se llama amplitud de control o tramo de control. Ahí está la palabra, lo dice, ¿no? Lo otro dice coordinación, entonces que las unidades de la organización deben permanecer en equilibrio para trabajar armónicamente, es decir, que exista una coordinación entre todos, que todos trabajen de manera, pues, de trabajo en equipo, ¿no? Que todos sepan realizar las funciones muy bien específicas y muy bien realizadas, para que así no exista mayor eh, pues una ineficiencia o que no exista de pronto, que no se cumpla con los objetivos dados, ¿no? Y no exista desorden también, ¿no? Que exista una coordinación, ¿sí? Esto se presenta en las grandes empresas, ¿no? Muchas veces, ¿no? En todas las empresas, la coordinación, es decir, que todos los departamentos cumplan con los objetivos de manera eficiente. Y así pues exista una coordinación entre todos. ¿Listo? Esto es especialización. Bueno, eso está en su módulo, eso lo pueden leer. Bueno, es como más especificando lo que es la parte de especialización, porque es un principio. ¿Y de dónde viene? Eso, mire, aparece aquí que al principio, este principio de especialización aparece a partir de la teoría clásica y neoclásica. Es decir, la concentración de esfuerzo en campos limitados permite aumentar la cantidad y calidad de producción. Es decir, si se simplifican las tareas y se asignan a cada puesto de trabajo tareas sencillas que requieren poca experiencia y escasos conocimientos previos, se puede disminuir el periodo de aprendizaje y facilitar la sustitución de unas personas por otras.
Esto entonces permite mejorar los métodos, aumentar la productividad y reducir los costos. Entonces, cada uno se especializa, lo que les decía, en hacer sus funciones. A medida que, de pronto, si no tiene la experiencia, a medida que va adquiriendo la experiencia. O de lo contrario, pues si tiene su conocimiento y su estudio más la experiencia, es mucho mejor de igual manera, para que así sea de manera sencilla realizar las funciones, ¿no? Esa es la especialización. Entonces, como les decía, no puedo colocar un contador en el área de mercadeo, ¿sí? Entonces, cada quien debe corresponder a cada área y a lo que se especializó o a lo que tiene de acuerdo a sus estudios también o experiencia. Bueno, hablábamos acá de los principios, decían las organizaciones se dividen en funcional, lineal y estado, ¿no? Bueno, eso es como lo que está en su módulo. De pronto, su módulo está como un poco, digamos, está, como les digo, para que no quede tan malo, sino que no está como actualizado, ¿sí? Entonces, eso ya no es, esto no es principios, eso está mal, ¿no? Eso no es principios de funciones lineal, funciones de estado y de línea. Esos son tipos de organizaciones que hay, que ahorita las vamos a ver. Los coloqué aquí como para que ustedes tengan referencia que esto no es. ¿Listo? Esto no es un principio de las funciones de estado y de línea. Eso no hace parte de un principio. Esos son tipos de organizaciones, estado y de línea. ¿Listo? Por eso está acá. El tipo de organizaciones se divide en organización formal e informal. Organización formal es aquella que está constituida ya como de manera formal, de manera legal, que está registrada en su Cámara de Comercio, que tiene su razón social. Eso es una organización formal. Una informal está dentro de la formal. Por ejemplo, el grupo de amigos que está dentro de la organización es informal. Ese grupo de amigos es una organización informal, o el grupo de baloncesto, ¿sí?, que hay en una empresa, el grupo de fútbol, de microfútbol, esa es una organización informal. Tiene normas, ¿sí? Ahorita que estamos en el fútbol, ¿no? Tiene sus normas y todo, pero no está establecido que está en la Cámara de Comercio de manera legal, no, porque eso ya sería una organización formal, ¿sí? Lo informal es como lo dice, informal, de manera ilegal, pero ¿qué es una organización? Sí, porque tiene normas, un grupo de baloncesto, un grupo de básquetbol, tiene normas cuando se reúnen en un grupo de amigos, ¿sí? Eso también, ¿no? Tiene su organización y es una organización informal porque está dentro de una organización formal. ¿Sí estamos? Lo que es una organización formal e informal. ¿Quién me dice? Profe, yo creo que Paula, el semestre ¿qué me pasado dice? lo habíamos visto. Sí, lo habían mirado. Entonces, como Sí, un señora. recuerdo. ¿Por qué les digo eso? Y les aclaro, les coloqué ahí, ¿no? Porque en su módulo les aparece como principio, y eso no es un principio. La parte lineal y staff no es un principio, por eso les decía que aquí aparece, está como desactualizada esa parte, ¿sí? Ahora, dentro de esa organización formal está la lineal, la funcional y la lineal y staff. ¿Eso lo han mirado ya ustedes, chicos? ¿Qué es la organización lineal, qué es la funcional y qué es la línea y staff? ¿Qué me dicen? Sí, profe, pero sería bueno también volverlas Recordar. Bueno, a recordar, sí. entonces vamos como a recordar. La organización lineal, y dice que pues, las características importantes son una autoridad lineal o única superior y los subordinados. Son líneas formales de comunicación, tiene un aspecto de pirámide, ¿no? Si recuerdan, que es de la parte superior hacia la inferior, ¿no? Que va a un aspecto de pirámide. Las ventajas, pues que es una estructura simple, delimita responsabilidad y pues en ocasiones se utiliza para pequeñas empresas, esa organización lineal.
Desventajas, pues que es una comunicación lenta, dificulta el de innovar, transformación de autocracia, dificulta cuando crece la empresa. ¿Por qué hablamos de autocracia? Porque hay un solo jefe, ¿no? En la organización lineal. ¿Sí recuerda? Entonces, es única y superior. Como decíamos, es una pequeña empresa y alguien me decía, Brian, decía, no, es que es el dueño de la empresa es que está a la cabeza de la unidad de mando, ¿no? Entonces, eso es como la organización lineal. La utilizan las pequeñas empresas. ¿Sí estamos? Bueno, eso es como para recordarles y bien. La organización funcional, la autoridad, características, autoridad funcional, descentralización de las decisiones, es decir, que hay departamentos, por eso hay una descentralización, y se enfatiza en la especialización. Las ventajas, pues mejora la especialización en cargos, es decir, que cada área o cada departamento tiene su grupo de personas especializadas en esa área. Mejora la supervisión técnica. ¿Por qué? Porque delimitamos el tramo de control. Es decir, tenemos un límite de funcionarios al cargo que sea, ¿no? A nuestro cargo. Por ejemplo, si estamos en la parte de contabilidad, ¿cuántos funcionarios? Digamos, 5 funcionarios es el límite que puede tener este señor jefe del área contable. Entonces, delimita mucho. Que es bueno, ¿no? Comunicación directa sin intermediarios. Entonces, la comunicación es directa con el jefe de área. Desventaja, subordinación múltiple, tendencia a competencia y conflictos, ¿saben? Si se han dado cuenta, ¿no? En esa parte, o por experiencia o que se ha trabajado en empresas grandes, los departamentos tienen como una parte de rivalidad. Y lo mismo nos ha pasado a mí como docente, ¿no? Existe rivalidad entre los departamentos, digamos, de administración con el departamento de educación y quien saque mejores proyectos de investigación y saque mayores artículos y existe como esa parte de rivalidad o de competencia, ¿sí? La organización lineal o STAT es en función de la estructura lineal con la estructura funcional, que eso ustedes ya lo saben, ¿no? Que es lineal y funcional. Existen líneas formales de comunicación y líneas directas, separación entre los órganos operacionales y los órganos de apoyo, más que todo como la parte, la unión entre la funcional y la lineal. Ventajas, asegura asesoría especializada e innovadora, mantienen el principio de autoridad única, actividad conjunta y ordenada de los órganos lineales y órganos de staff. Desventajas, existen conflictos entre los órganos de línea y staff y altos costos por el personal de asesor, ¿no? Es decir, como se une la funcional y la staff, por ejemplo, en el área de mercadeo necesitamos un investigador externo de mercadeo, entonces contrata, entonces hace parte de esa parte funcional, por eso se necesita, hay altos costos para asesorar al área que le corresponde asesorar. ¿Listo? Bueno, con este gráfico lo entendemos mejor, ¿no? Entonces, dice, la organización lineal es muy simple. Mire que es en forma de pirámide. Aquí está el director general, el director de producción y sus empleados, el director de marketing, sus empleados, el director financiero y sus empleados, el director de recursos humanos y sus empleados. No es más. No hay más subdivisiones, por eso es lineal. Y todos van hacia acá. Mire que están conectados hacia el director general. Por eso hay un solo jefe ahí. ¿Listo? Organización por funciones, ya más se refiere a lo funcional. Entonces está la parte de financiero, entonces miren que aquí ya hay más especialización. Está el de caja, control y revisión, el de información financiera, crédito y ahorro y la parte de contabilidad. Los servicios administrativos, programación y proyectos, secretaría, supervisión y control interno. Gerencia de servicios de bienestar, recreación, cultura, alojamiento, información general. Ya es más por funciones. ¿Listo? ¿Sí estamos?
Y la lineal y stat se distingue por estos, ¿no? Que no es como punteada. Punteada esta parte, entonces el director general necesita de asesores informáticos, que es externo, y de asesores legales. Cuando ustedes miren un organigrama que sea de esta forma, que está punteado, quiere decir que es una organización lineal y staff. ¿Sí? ¿Estamos? Preguntas o aportes que tengan. Como ustedes dicen que ya han mirado este tema, ¿qué aportes podemos? Del tipo de organizaciones. Profesora, que en ese organigrama, si va ahí en la misma línea del director, son servicios que la empresa tiene que contratar por aparte. ¿Sí? Sí, son por aparte. Por eso dice que este organigrama o esta organización es más costosa, tiene un costo mayor, porque si contratamos externos, por ejemplo, una auditoría externa, entonces eso es como más costoso, es una desventaja que tiene la organización lineal y staff. ¿Sí? Sí, señora. ¿Alguien más? ¿O un aporte o preguntas? Porque es que tal en un parcial les coloqué esto, entonces me dicen, no, este organigrama, no, pertenece a tal, ¿sí? Por ejemplo, esta, organización lineal. ¿Sí? Profe, uno como administrador, ¿no? Digamos, si lo contratan en una empresa que no tenga esas organización, ¿cómo hace para escoger la mejor para la empresa? Depende del tamaño de la empresa, ¿no? Depende del tamaño de la empresa, como usted mire que está más relacionada. Si es una, como decíamos, ¿no? La organización lineal, y como ustedes decían que ya lo habían mirado, la organización lineal es como para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pequeñas empresas, entonces hay un solo dueño y hay un solo director, entonces es como más apropiada la organización lineal. Si ya vamos a grandes empresas, ya vamos a la organización por funciones o funcional, ¿sí? Escogeríamos por esa parte. Y la otra, si necesitamos asesoría, entonces ya sería la organización lineal y staff. Por lo general, en las grandes empresas se utiliza la organización funcional, ¿sí? ¿Estamos, Camilo? Sí, profe, claro. Entonces, sí. Entonces, cuando usted mire en una empresa, si es muy pequeña la empresa, pues le tocaría es una organización lineal. Si ya es mediana y gran empresa, ya es la funcional. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien Sí, más? profe. Y esos son siempre, digamos, en un proyecto de una empresa siempre debe estar establecida esas funciones, ¿no? Sí. Por lo general tenemos tres funciones, lo que estábamos partiendo desde acá, ¿no? La organización formal se divide, pues, las que son más propias, lineal, funcional, lineal y staff. Esas dos. Esas tres, perdón. Lineal, funcional, lineal y staff. Sí, hay muchas más, pero las que más se utilizan son la lineal, funcional, lineal y staff. ¿Listo? ¿Sí, Camilo? Sí, profe, claro. Bueno, ¿alguien más quieren aportar? Ustedes como ya vieron esta parte, entonces, si quieren aportar o algo que... Yo se los expliqué muy básico para que lo entendamos muy bien, ¿no? Porque no nos podemos... Esto es largo, ¿no? Esta parte de organizaciones, pero va dentro, ya que mire ese tema que estaba dentro de su módulo, pero que sí se debe como explicar mejor en esa parte. ¿Sí? Porque había su módulo principios, y eso no es un principio, sino lo que se llama la organización, el tipo de organización, para que no nos confundamos. ¿Listo? Bueno, esta también es otra parte que dice, digamos, lineal, y aquí hay otro ejemplo
de línea de staff, ¿no? Dice el director de marketing, aquí, bueno, no está punteada, aquí dice investigación de mercados, que sería el asesor para el director de marketing. Aquí está ventas, publicidad, relaciones públicas, y está, sí, ventas, relaciones públicas, promociones. Entonces es como la parte de, como otro formato, ¿no? De otro organigrama, sí, que se llama ejemplo de estructura en línea y staff. Sí, eso. Bueno, teniendo en cuenta esto, y ya como miramos, ¿no? Las anteriores organigramas y todo eso, entonces lo tendremos más claro, qué es la estructura de la organización. Entonces, la estructura de la organización o organigrama es el esqueleto, lo que les decía, esqueleto de la organización o esqueleto de la empresa. Establece la tarea, pues, de los empleados, el cumplir unas funciones, es la representación formal, ¿sí? Cuando ustedes llegan a unas empresas, ¿no? Tienen en un cuadrito o en una parte donde sea más visible el organigrama, ¿sí? Y ustedes ya pueden mirar quién está al mando, quién está el jefe de cada área. Algunos los tienen con nombres, ¿no? Otros simplemente nombran el área y listo. Pero esa es la estructura del organigrama, ¿sí? ¿Qué elementos pues se aparecen importantes en un organigrama? Entonces, la estructura jerárquica que define los diversos niveles de la organización, los órganos que componen la estructura, o sea, aparecen dentro del organigrama la estructura jerárquica, lo que les decía, un jefe superior y subalternos y los jefes intermedios, la estructura jerárquica. Aparecen los órganos que componen la estructura, es decir, los subalternos, ¿no? Los empleados, como les decía, algunos tienen con sus nombres, otros simplemente tienen es decir, por ejemplo, vicerrector o rector o jefe de personal, jefe de recursos humanos, ¿no? Pero no especifican el nombre, algo otros sí se puede especificar el nombre. Entonces, digamos, Diana, jefe de recursos humanos, ¿sí? Camilo Mora, jefe de recursos humanos, así, ¿no? Se especifica. Los canales de comunicación que unen los órganos. Entonces, hay unos canales de comunicación. ¿Por qué? Porque en el organigrama ustedes miren unas rayitas, como está acá, y estos son los canales de comunicación. Mire, entonces mire que el director de marketing tiene comunicación con el de ventas, con el de publicidad, relaciones públicas y con el de promociones. Entonces, esos son los canales de comunicación que hay. Y los nombres de quienes ocupan los cargos, como les decía en algunos casos. Los clases de organigrama, está el organigrama vertical, que es así, que es por lo general el que siempre lo encontramos en una empresa. El organigrama circular, que no es de mucho uso, ¿sí? Más que todo es para las que son fundaciones, tienen organigrama circular, pero más sin embargo se utiliza el vertical, o que es el horizontal, ¿no? Este es el otro organigrama que son más utilizados. Entonces, el vertical y el horizontal. En su módulo aparece el circular, pero el que más se utiliza es el vertical y el horizontal. Hay unos símbolos, ¿no? Dentro del organigrama. Por ejemplo, las líneas llenas sin interrupciones, autoridad formal, o sea, relación de línea y mando. Las líneas lineal, verticales, autoridad sobre unos puntos que hay así, ¿no? Un jefe tiene la autoridad sobre su línea de mando. Entonces hay que tiene autoridad sobre tal línea de mando, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, si nos regresamos a esta del staff, aquí aparece, mire, estos punticos. Entonces, este director general tiene autoridad sobre esos asesores legales, sobre asesores informáticos, ¿sí? Es cuando aparece así punteada. Tenemos autoridad funcional, correlación, hay igual autoridad en el mismo nivel, pero depende de la especialización de trabajo, es decir, los de finanzas, mercadeos, entre otras. Por ejemplo, acá, en este funcional, ¿no? Entonces tenemos, bueno, regresando a este sistema financiero, entonces es funcional.
administrativos, servicios de bienestar, o en esta también, director de producción, empleados de producción, director de marketing, empleados de marketing. Este jefe de aquí tiene autoridad sobre estos empleados, lo mismo acá. Este director tiene autoridad sobre los empleados de marketing, y así sucesivamente. Eso es lo que quiere decir esas líneas, ¿no? De autoridad, o sea, autoridad funcional. Y al lado es lo que se llama relación de apoyo o staff, que es lo mismo de acá, ¿no? Como se identifica con líneas punteadas, tiene autoridad, pero solo recomienda. ¿Sí? Bueno. Preguntas hasta aquí. Entonces, lo primero, pues, ¿para qué es importante? Pues, los lineamientos para una organización. Pues, primero, hay que involucrar a toda la gente, no puede quedar por fuera nadie, eso es muy importante. Que los cambios que se hagan de personal se debe dar por escrito, un cambio de personal, ¿no? En un acta, todo por escrito. Nunca se puede hacer cambios de alguna u otra forma si no está escrito. Debe ser pues una estructura simple, delegada, pues no hay que crear muchos niveles de aprobación. Miren que siempre hay como 2 niveles, ¿no? Muchos no, porque se vuelve un desorden, o sea, ya hay también una sobrecarga de trabajo, o bueno, no sabemos propiamente quién es el jefe, ¿no? Por eso los niveles, miren que acá solamente aparecen 2 niveles, ¿no? Acá, miren. El director de cada área y acá el director general. Y así es siempre en las empresas, también en las universidades, bueno. En fin, ¿por qué? Porque no hay que crear muchos niveles. Otro punto es una vez desarrolle la estructura ideal en su empresa, ajústele a ella, en lo posible a su personal. Lo que tú me preguntabas, Camilo, ¿no? ¿Cuál sería la que voy a escoger? Dependiendo a la empresa que tú vayas a dirigir. Entonces, puedes saber si es funcional, lineal o lineal y staff, dependiendo de la empresa. Entonces, la que se ajuste mejor y lo que se ajuste mejor al personal. Si sabemos que tenemos un asesor externo, digamos que en la empresa existe alguien que haga auditorías externas, entonces te conviene usar la línea lineal y staff, ¿no? Dependiendo de cuál sería necesaria para cada empresa. Practique siempre la unidad de mando, que decíamos que tiene que tener un solo jefe, no varios jefes, ¿no? Y lo demás que se realice por escrito, dice, por escrito todo, la descripción de los cargos, las responsabilidades, y con esto nos evitamos también demandas y muchas cosas que pueden pasar si no hay delimitado las funciones por escrito, y si se realizan cambios, de hacerlo por escrito. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces hasta ahí iría lo que es la organización. En la próxima clase vamos a ver lo que es la dirección. ¿Preguntas? ¿Sí está claro? Por ahora no, profe, todo claro. Muy bien. Bueno, entonces, me parece que ahorita les voy a decir quién quedan los mismos. Exonerados quedan, entonces. Voy a aumentar otro porque participó, aunque sea a la fuerza, pero me participó. Bueno, está Diana, está Brian, está Isabel otra vez y está Camilo. Sí, muy bien, Camilo, por su participación. Entonces, ustedes ya no realizarían lo que es la segunda actividad. ¿Listo? Listo, profe, claro. Entonces, les sugiero Muy que amable, participen, para que así también los pueda calificar y tengan, ustedes pues ya después les digo la nota y todo eso, ¿no? Al final, para que ustedes así puedan, yo sé que de pronto tenemos mucha acumulación de actividades de las otras materias y así también evitamos que se nos acumule mucho trabajo. Entonces, es bueno que participen y de igual manera si podemos saber si entendemos o no, porque a la hora del examen nos ponemos dudosos y a preguntarnos
¿no? Entonces así podemos entender y así también podemos contribuir entre todos para que sea la clase más dinámica. Entonces, sí les sugiero que participen, por favor, ¿no? De todas maneras, perdón, una cosita, faltan por realizar actividades, les había dicho, ¿no? Los que están acá. Camilo le faltó su actividad de hoy, ¿no? Camilo. Sí, profe, es que tenía problemas con la plataforma y ya me Ya. entregaron, estaba entrando a otra plataforma y ahora ya me entregaron esta nueva. Ah, ya. Entonces, lo sugiero que pues ese trabajo, si alguna vez tiene problemas con la plataforma, me informe para que así me lo envíe por WhatsApp, ¿no? El trabajo. Entonces yo necesito, Camilo, que también, por favor, pues si ya tiene la plataforma, yo les había dicho al inicio de clases que pueden entregarme hasta el día de mañana. ¿Listo? Listo, profe. Sí, sí, señora. Entonces, hasta el día de mañana, igual sus compañeros, los que no asistieron, que voy a informar, porque ya son 3 clases que no me van asistiendo. Entonces, ya no sé qué pasa. Creo que Daniel me preguntaba también, Daniel está, sí. Daniel, usted me preguntaba que cómo hacía para subir a la plataforma, y creo que algunos no pueden subirlo, la actividad, pero igual les voy a compartir por acá. Entonces estamos, miren, ahí nos salimos de aquí. Para cómo pueden subir su primera actividad. Entonces es esta la primera actividad. Esta es una herramienta que se llama Wiki. Me imagino que no la han manejado, pero es muy buena, ¿no? Si de pronto otros profesores la manejan también, entonces para que les quede claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí entramos. Yo voy como cualquier estudiante, ¿no? Profe, está la pantalla estática. ¿No lo miran la pantalla? Se ve el documento, un A documento. ver, entonces otra vez la vamos a compartir de nuevo. Entonces voy a compartir acá. Ahí sí la miran. ¿Ya está? Sí, profe. Ahí está, sí, señor. Listo, entonces vamos a la página principal, miren la materia de procesos administrativos, voy a comenzar de nuevo, entonces aquí entramos, procesos administrativos, aquí está actividades, aquí está su primera actividad, ¿listo? La otra actividad es la fase dinámica de la organización. Entonces, ¿qué pasa? En esta primera actividad yo ingreso acá, ustedes ingresan como estoy ingresando como cualquier estudiante. Mira que acá ya está el de Marlon, creo. Entonces buscamos aquí, ver, editar, comentarios, historia, mapa. Vamos a ficheros. En ficheros, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar, ¿no? Editar ficheros de Wiki, dice. Mire que aquí me han agregado ya otros, ¿no? Entonces, editar ficheros de Wiki y voy aquí, dice, entonces, aquí voy a anexar, entonces mi documento, listo, ahí está descargando, entonces voy a seleccionar de acá, selecciono el archivo, tal cosa, puede ser, bueno, cualquier archivo que tenga aquí, lo selecciono y lo doy subir, y listo, y con eso ya queda, y le damos guardar cambios. ¿Sí estamos? No es difícil, miren que no es complicado. Vamos a página principal, les damos ficheros. Alguien me decía es que no me sale ficheros, creo que Paula. A mí tampoco me sale, profe. No, entonces tienen que hablar porque no está su plataforma configurada. Eso le había pasado. Es decir, profe, esos documentos que usted los ha subido ahí, a nosotros nos aparece en la parte de recursos. Sí, es que estos documentos no es que los he subido. Estos documentos fueron los que subieron sus compañeros. Estos yo los tengo que calificar ya. ¿Sí? Estos no los subí yo. Ustedes nomás van aquí y le dan seleccionar archivo. Y aquí en seleccionar archivo, por ejemplo, ya para hacerles el ejemplo. Bueno, esto es de correcciones de un trabajo, listo, que yo tengo pues este documento. Llego aquí y lo subo, le doy a abrir, le doy subir archivo. Ya. Y ahí se demora, pues se va subiendo el archivo. Bueno, es que ese es largo. ¿Sí? Entonces aquí ya aparece, mire, después ya me toca borrarlo este. ¿Listo?
Aquí ya está mi trabajo. Entonces yo ya le doy guardar cambios y listo. ¿Estamos? Aquí démosle cancelar porque pues eso no lo voy a guardar. Así es, donde lo pueden hacer. También pueden hacerlo, si dicen, no, es que no me parece, bueno, les aparece editar. Editar, me imagino que a todos les aparece. Entonces vamos a editar y aquí dice, alguien está editando esta página, intentar editar dentro de 2 minutos, son los bloqueos. Bueno, entonces en editar pueden agregarle como hizo Marlon, ¿no? Marlon le ha creado una página aquí, ¿no? Para el trabajo de él. Pueden hacer lo mismo, si tienen una página creada o algo, también lo pueden agregar así. O si no, simplemente, digamos que se van acá. Bueno, es que no me deja porque está lo de Marlon. Pero suponiendo acá, también lo pueden hacer. Voy a este documento, a este, por ejemplo, le doy copiar aquí. Es que está en este PDF. Bueno, digamos, me voy a este de aquí, ¿no? Le doy copiar, y llego y me voy para acá y le doy aquí pegar. Listo, ahí pega. Y esto le doy guardar. Y listo. Así también puedo hacerlo. ¿Sí estamos? Bueno, esto le voy a dar cancelar. Me decían que estaba explicándole muy difícil. Yo creo que no está difícil ahí. Ahí está como más, les estoy explicando de 2 formas, cómo lo pueden hacer. ¿Sí? Sí, Sí, profe, ahí chicos. en la actividad de, perdón, permítame un segundito. En la actividad de fases de planeación, la primera pues que usted dejó, ahí sí sale esa de ficheros. Eso. En la Y aquí otra que sí sale. dice fase dinámica, ahí solamente, ahí se puede enviar como clásicamente subíamos el trabajo Sí, que dice el agregar trabajo. entrega. Sí, Ujú. lo que pasa es que de pronto ustedes no manejaban el wiki, ¿no? Por eso es. Entonces es por eso, sino que a veces los estudiantes, digamos, si quieren ser más creativos, no es que yo quiero mandar no en Word, sino hacer un video o hacer una PowerPoint, ya depende de ustedes, como quieran. Y ahí le pueden agregar esto, así vamos agregando cada uno. ¿Listo? Ahí está. Entonces manejémoslo así, con ficheros, ¿listo? No es más. Para mí está claro y no es complicado. No sé por qué alguien se dicen que es complicado, pero para mí está claro, ¿no? Espero que para ustedes también esté claro. Incluso les dejé un video. Les sugiero que, por ejemplo, si tienen dudas de la actividad, no me escriban al WhatsApp, sino que vayan al foro de actividades. Ustedes no tienen grupo de WhatsApp, ¿no? Hay que crear, si quieren, pueden crear un grupo de WhatsApp para que así se puedan comunicar, ¿no? Pero si no, vamos al foro de consultas y ahí me preguntan. Es en el foro. No confundamos foro con mensaje, ¿no? Porque yo iba al foro y no encontraba ningún mensaje. Entonces decían, no, que estaban preguntando y que estaban angustiados, que cómo hacían la actividad, me decían a mí, la coordinadora. Pero entonces vamos a foro y en foro de consulta, ahí preguntamos lo que quieran de actividades. O sea, yo estoy dispuesta a ayudarles y entre más les ayudes, mejor, para mí. Entonces, si tienen preguntas, al foro de consulta, ¿vale? ¿Sí está claro, Camilo, cómo debe subir su actividad? Sí, profe, sí, Muy bien, ya analicé bien. eso, muy bien, porque después que no pude, bueno, entonces muy bien, listo. Daniel, ¿sí está claro? Daniel les decía que no tenía bien el micrófono, ¿no? ¿Sí está claro, Sí, profe, Daniel? sí. Listo, bueno, entonces así suben la actividad y así para los demás, ¿listo? Bueno, chicos, entonces que tengan una feliz noche y muchas gracias por su atención. Bueno, lo mismo, profe. Feliz Hasta noche. luego, gracias. Lo mismo, gracias.